La fuga más legendaria de Alcatraz, 11 de junio de 1962. Corre el año 1962 y hay 4 tipos que van a hacer historia, aunque no precisamente por buenas razones. Primero está Frank, condenado por robo a mano armada y ya fugado de otra prisión previamente. No es ningún tonto, tiene un coeficiente intelectual de 133 y es el cerebro de la operación. Luego están los hermanos John y Clarence, con una condena de 35 años por asalto bancario, nadadores experimentados y capaces de aguantar aguas muy frías. Y finalmente Allen, especialista en robo de vehículos. Los 4 tienen entre 31 y 36 años y comparten algo más que la celda. Todos han intentado escaparse antes y a todos los han pillado. Como castigo, los han trasladado a Alcatraz, considerada en ese momento la prisión más segura del mundo. Y con razón, está enclavada en una isla en la bahía de San Francisco. Si logras salir de la celda, si esquivas los disparos de los guardias en las torres, todavía te quedan las corrientes heladas, las aguas infestadas de tiburones y las temperaturas que te llevan directo a la hipotermia. En resumen, si algo sale mal, no hay segunda oportunidad. Pero estos 4 están decididos. Los preparativos, 1 año de trabajo clandestino. 1 año antes de la fuga, empieza la cuenta atrás. Con cucharas robadas del comedor comienzan a ampliar el agujero de ventilación situado detrás del lavabo de cada celda. Para acelerar el proceso, construyen un pequeño taladro casero usando el motor de una aspiradora que uno de ellos encuentra en su turno de trabajo. Mientras uno taladra, los demás cubren el ruido. Uno toca el acordeón, otros cantan, lo que sea con tal de disimular. Así estuvieron 6 meses, hasta que los agujeros eran lo suficientemente grandes como para pasar al otro lado. La primera noche que salen, descubren que detrás de las celdas hay un pasillo de mantenimiento completamente desatendido. Explorando más, encuentran una planta superior con un bloque de celdas vacío. Ahí montan su taller secreto. Pero aún no es el momento de huir. Necesitan algo con lo que cruzar el agua. La balsa, los remos y las cabezas falsas. Durante semanas van robando materiales, más de 50 impermeables de plástico, trozos de goma, cualquier cosa que sirva. Frank da con una revista en la biblioteca de la prisión que incluye nociones básicas de supervivencia. Siguiendo esas instrucciones, cosen y sellan la embarcación usando el calor de las tuberías de vapor. Fabrican los remos con madera contrachapada. Todo esto de noche, en silencio, sin que nadie los vea. Y para que nadie note su ausencia durante esas horas, crean muñecos de sustitución, cabezas esculpidas con una mezcla de jabón, pasta de dientes, polvo de cemento y papel higiénico, pintadas a mano y cubiertas con pelo recogido de la barbería. Las colocan bajo las mantas con toallas enrolladas, haciendo las veces de cuerpo. A simple vista, en la penumbra de la celda, parece que están durmiendo. Con eso, la navan horas. El ensayo general. Antes de intentarlo de verdad, hacen un simulacro. Se cuelan por el conducto de ventilación del techo, quitan los tornillos del ventilador de la cubierta y comprueban que el recorrido completo desde la celda hasta la azotea es viable. Todo funciona. Solo queda elegir la noche. 11 de junio de 1962. Cuando se apagan las luces, los 4 colocan los muñecos en sus camas, tapan los agujeros con la rejilla y se deslizan hacia el pasillo trasero. El primero en salir es Frank. Le siguen los hermanos. El cuarto, Allen, intenta pasar y no puede. El problema es que para disimular mejor el agujero, Allen había rellenado los bordes con un poco de cemento. El cemento se secó. El agujero quedó ligeramente más pequeño, y él no pasa. Los otros 3, al verlo atascado con la cuchara intentando rascar la pared a toda velocidad, le dicen que no pueden esperarle. Se van. En el camino hacia la azotea pasan por el taller, recogen la balsa y los remos, suben por el conducto de ventilación y salen al techo. Uno de ellos, sin querer, da una patada a una pieza metálica. El sonido retumba. En las torres, los guardias se alertan, miran el reloj. Ven que es hora de silencio. Concluyen que habrá sido una tubería y vuelven a su partido de cartas. Los 3 avanzan en total oscuridad hasta la cornisa del edificio, se agarran a un tubo y se deslizan 15 metros hasta el suelo. Escalan 2 vallos perimetrales con alambre de espino de casi 4 metros cada una, esquivan los focos de las torres buscando los ángulos muertos y llegan al edificio de generación eléctrica, una zona sin vigilancia que conocían de antes. Ahí inflan la balsa usando el acordeón como fuelle. A las 10 de la noche, con todo listo, se acercan a las rocas, ponen la embarcación en el agua y se adentran en la bahía. Su objetivo, la Angel Island, a 3,2 kilómetros al norte.
Si esto te está flipando, dale al like ahora mismo. La búsqueda. Mientras tanto, Allen consigue por fin ampliar el agujero lo suficiente. Sale de la celda, llega al taller y no hay nada. La balsa, los remos, los tres, todo ha desaparecido. Entiende que se ha quedado atrás. Vuelve a su celda, coloca la rejilla, se mete en la cama. A la mañana siguiente, durante el recuento diario, los guardias abren 3 celdas de las que no sale nadie. Al tirar de la manta, encuentran las cabezas de maniquí. Saltan todas las alarmas. La isla entera se pone en alerta máxima. Lanchas, militares, policía. La búsqueda duró 10 días. Durante ese tiempo encontraron, flotando cerca de la Angel Island, trozos de un remo, fragmentos de plástico y una cartera envuelta en film con fotos, nombres y direcciones de familiares de los hermanos. También apareció un chaleco salvavidas a apenas 50 metros de Alcatraz y restos de la balsa cerca del Golden Gate. El FBI concluyó que los 3 hombres habían muerto ahogados. Un mes después, un barco noruego que pasaba bajo el puente dijo haber visto un cuerpo flotando. Nadie avisó en su momento. Nunca se supo de quién era, aunque los expertos señalan que un cadáver raramente se mantiene a flote durante tanto tiempo. ¿Escaparon o no? El FBI mantuvo abierta la investigación durante 17 años. La orden de detención no caduca hasta 2030, cuando los 3 hombres cumplirían 100 años. Lo que sí ocurrió en los años siguientes resulta difícil de ignorar. La familia de los hermanos empezó a recibir postales anónimas. Su madre recibió flores cada día de la madre hasta su fallecimiento. En el entierro de ella, los presentes vieron a 2 mujeres muy altas, con maquillaje exagerado, que no conocía nadie. En 1989, cuando murió el padre, 2 desconocidos con barbas postizas se sentaron frente al ataúd en la funeraria, lloraron en silencio durante unos minutos y se marcharon. Nadie supo quiénes eran. El que se quedó Allen fue liberado 5 años después. No tardó en reincidir, le volvieron a detener, y en la siguiente prisión mató a un recluso. Cadena perpetua. Murió de peritonitis en 1978. ¿Escaparon o no? Nadie lo sabe con certeza, y eso es lo que hace este caso tan enfermizo. Si quieres más historias así, suscríbete y activa la campanita, que en el próximo vídeo te cuento todos los intentos de fuga que hubo en Alcatraz, porque hay algunos que son todavía más locos que este. Te veo ahí.